Bienvenidos a Luz Verde, revista electrónica de difusión y crítica cultural, número 2, año 1. En esta edición conversaremos con José Agustín, quien nos ofrece el retrato hablado de Carlos Castaneda. Juan Villoro y un perito de la Procuraduría nos complementan este retrato hablado. José María Espinaza, en la sección de cine, hace la crítica de la película francesa Los ríos de color púrpura. Miriam Moscona, en la sección Telefoto, analiza imágenes de Marlene Dietrich, quien cumpliría 100 años el próximo diciembre. Sigue adelante con Luz Verde, un punto de encuentro para alumbrar con otro color rostros y pensamientos, los puentes entre la imaginación y la realidad. Bienvenidos a Luz Verde, revista electrónica de difusión y crítica cultural. Comenzamos con Luz Intermitente, información en parpadeos de las tendencias en el mundo de la literatura, el cine, la ciencia, el arte y el pensamiento. Viviré con su nombre, morirá con el mío, es el título de la más reciente novela de Jorge Semprún. Traza otro círculo concéntrico de su obra en torno a Buchenwald, el campo de concentración nazi, donde permaneció prisionero de los 19 a los 21 años. Sí, el mismo libro diferente, es una escritura interminable. Más de 60 universidades e institutos de educación superior de América Latina y el Caribe podrán hacer uso de un nuevo portal de Internet en el que se ofrecerán las más avanzadas técnicas de educación a distancia. El proyecto, llamado Observatorio del Campus Virtual, ha sido diseñado y operado por la UNAM a petición de la UNESCO. ¿Hacia dónde va el cine mexicano? Estos son algunos de los títulos que nos trae la producción en marcha de nuestro cine en el año 2001. El Tigre de Santa Julia, de Alejandro Gamboa, El Milagro de Villaldama, del director Carlos Carrera, Vivir Mata, del director Nicolás Echevarría, y Dicen que no duele, de Benjamín Kahn. Philip Roth, uno de los más polémicos novelistas contemporáneos, acaba de publicar The Dying Animal, El animal moribundo, título que remite a un poema de Yeats. Una exploración sobre el erotismo y la muerte en el marco de la resaca de la revolución sexual de los años 70. Para los amantes de la música, se remasterizaron los discos de Paul Horn dentro del Taj Mahal, volúmenes 1 y 2, originalmente grabados en 1968. Paul Horn fue uno de los primeros creadores que incursionó en los templos de la India y de Egipto para responder con música a la atmósfera de esos espacios que se consideran sagrados. Una de las figuras más enigmáticas que surge a finales de la década de los 60 es la del antropólogo Carlos Castaneda, el estudioso que termina siendo el estudiado cuando se encuentra con Don Juan, un brujo yaqui que le abre las puertas de otros mundos. Los libros de Castaneda, que incluyen las enseñanzas de Don Juan, Viaje a Ixtlán, Una realidad aparte, El don del águila, se convirtieron en un fenómeno editorial inusitado. En 1991 circulaban 257 ediciones autorizadas, traducidas a diversas lenguas. Solo en Estados Unidos se habían vendido 8 millones de ejemplares. En México, sus libros fueron traducidos inicialmente por Juan Tobar y José Agustín. La paradoja es que un autor tan conocido era prácticamente un desconocido. No se sabía si era brasileño, peruano o mexicano. Era un personaje que no se dejaba fotografiar, mantenía el misterio de la indefinición. El escritor José Agustín fue amigo de Castaneda. Nos ofrece un retrato hablado de un personaje que trata de romper en su propia vida los límites de la mirada y la imaginación. Un dato interesante en este marco de la correlación de lo interno y lo externo: cada vez que hacíamos mención al Don Juan en la conversación que sostuvimos, se escuchaba el sonido agudo de una cigarra. Leer los libros de Castaneda es un poco como leer las 1001 noches mexicanas o chamánicas, ¿no? Pero yo sí creo que era un antropólogo, fue un antropólogo. Nos encontramos en Chalcatzingo, en el estado de Morelos, en un lugar que prácticamente podría parecer una portada de los libros de Carlos Castaneda. José Agustín, quisiéramos platicar contigo justamente de los encuentros que tuviste con Carlos Castaneda justamente en este sitio.
Pues sí, mira, él conocía México notablemente bien, ¿no? Aunque en los libros sus áreas por excelencia son primero Sonora y Arizona y luego Oaxaca, en realidad es evidente que conocía toda la República muy bien y los alrededores de la Ciudad de México, muy específicamente el estado de Morelos, le eran muy muy queridos. Entonces amaba Tepoztlán, amaba la zona de Xochicalco, el área de Cuautla, pero muy específicamente aquí Chalcatzingo. Entonces en ocasiones en que él estaba en México y tenía ganas de vernos, me hablaba por teléfono, entonces me decía, oye, voy a andar por tu rumbo, a veces iba a mi casa, pero otras veces nos quedamos de ver aquí precisamente. Tú te encuentras con Carlos Castaneda y tienes la oportunidad de explorar directamente ciertos conocimientos que quizás están insinuados en los libros. Háblanos un poco de este mundo que exploran ya en la charla, ya en corto. Precisamente por las necesidades de Don Juan se especializaba en pasar inconspicuo. Entonces él decía que tenía que tener un trajecito como de cualquier ejecutivo con su portafolio, ni siquiera muy elegante, ¿verdad? Pero te sentabas a comer con él y entonces, por ejemplo, veías que la fruta, quién sabe qué le hacía, le sacaba ciertas partes a la papaya, las ponía como cierto ritual y se comía algunas cosas. Yo le pregunté varias veces, bueno, ¿por qué haces eso? Y siempre me tiró a loco, hacía como que no me oía, te contestaba todo, pero esas cosas no me las quería contestar. Luego también otro día me toca, estaba hospedado en un hotel de la Zona Rosa, entonces fuimos a recogerlo Jorge Fons y yo, y nos recibe en camiseta. Yo siempre lo había visto vestido, y traía una camiseta como la de Marlon Brando en el que había llamado Deseo. Puta, pero me quedé sorprendidísimo porque estaba fuertísimo, parecía que hacía pesas, una musculatura verdaderamente tremenda. Entonces le digo, oye, Carlos, no es posible, pero tú eres fisicoculturista, mano, ¿no? Estás fuertísimo. Me dice, pues sí, pues es que con Don Juan te obliga a hacer condición física. Si tú me hubieras conocido a mí hace 20 años, yo era un intelectual hipioso más como cualquier otro, ¿no? Y el cuerpo se me hizo así. Entonces me dice, mira, te voy a enseñar otra cosa. Entonces alzó el pantalón y en esta parte de aquí tenía como otro músculo que le había salido, una bola. Me dice, tócala, y sí se la toqué, yo era durísima, ¿no? Y entonces me dice, esto solamente lo puedes, ese músculo solamente te sale cuando practicas la famosa paso del poder, el que consiste en confiar en los poderes de Don Juan y correr en la noche casi alzando las piernas hasta lo más posible a la altura del pecho. Entonces van corriendo a toda velocidad en la oscuridad absoluta y algo los guía, que no caen en ninguna brecha, no caen, se pegan en ningún peñasco, no se atoran contra... Estamos hablando de que esas caminatas podrían haberse dado en este sitio. Es muy factible, claro, perfectamente bien. ¿Qué distancia encontraste entre lo que tú supones que es un personaje cuando lo estás leyendo, lo que supones que es el creador, y cuando finalmente te encuentras con el hombre real, el personaje que creó esos libros? Era un retrato más bien de carácter el que yo me hacía de él. Físicamente nunca me lo llegué a imaginar, y ya cuando lo vi en lo personal, de alguna manera yo pensé, dije, bueno, pues sí, este es Carlos Castaneda, sí, que cae muy bien en lo que yo nunca supuse que sería, pero aún no suponiéndolo, como que así debería de ser Carlos, ¿no? Era relativamente bajo de estatura. Como te decía, le gustaba andar con trajes que lo hacían parecer como una persona común y corriente, cuadradito. Era de piel morena, de un moreno claro, tenía el pelo totalmente chino, rizado, muy cortito. Ya después, con los años, una vez lo encontré en Estados Unidos y me dice, no me vas a reconocerse porque me dio una revolcada el nahual. Le digo, puta, pues ¿cómo estás? Me dice, pues ya me vas a ver. Y en realidad estaba igual que siempre. Lo único que tenía era que se había encanecido totalmente de un día para otro. El mismo, se le había hecho un poco más ralito el pelo, pero ya todo era blanco, como puro apagado, porque como era moreno, ¿no? La parte blanca así la hacía verse. Y luego la cara era más bien cuadrada, de facciones que tendían hacia lo cuadrado. Los ojos eran pequeños, muy vivos, de una inteligencia y de una cosa chisporroteante que yo solamente le he visto a Juan José Arreola. ¿Picardía? Como entre picardía y inteligencia encubierta, que no está queriendo mostrarse, pero que está ahí detrás y no puede evitar manifestarse, ¿no? La nariz era, si mal no recuerdo, era una nariz recta, ni muy grande ni muy chica.
de boca también de tamaño regular, no tenía grasa, no tenía marcas, no tenía arrugas, al menos en ese momento cuando lo conocimos nosotros, y después incluso ya más grande con el pelo cano, tampoco se le veía así muchas arrugas, ¿no? A través de unas líneas de Juan Tovar y de la voz de Juan Villoro, complementamos este retrato hablado de Carlos Castaneda. Es un tipo de aspecto más bien andino, me decían un hombre de rostro indígena, pero más bien como de zonas como Bolivia, por ahí, que no dejaba de dar consejos todo el tiempo. Por ejemplo, si tú estabas comiendo unos tacos con él, te decía: no le pongas tanta sal, la sal hace daño, cuidado con el picante, te irrita. O sea, era gurú hasta en las cosas más cotidianas. Me parece también claramente un pícaro extraordinario en el sentido de que podía hacernos creer cualquier cosa y que convertía lo más sencillo en algo trascendente. Juan Carlos Quirarte, perito de la Procuraduría General de Justicia del DF, dibuja el retrato hablado de Castaneda con base en las descripciones de José Agustín y en las siguientes líneas escritas por Juan Tovar. En mi recuerdo de hace 20 y tantos años, Carlos Castaneda es de corta estatura, complexión robusta, color moreno, cabello crespo y fisonomía mestiza. Podría, verosímilmente, ser nativo de cualquier país latinoamericano, pero quizá no tanto de Brasil, que él decía, como de Perú, que se ha dicho, o de México, que oí decir. Vivaz, cordial y elocuente, encarna su papel de iniciado con naturalidad y sentido del humor. Algo de intemporal tenía, de personaje puesto por escrito, siendo su modesta persona el personaje central de la saga de enteógenos y pensamiento mágico más amena que la contracultura conociera. Bueno, de acuerdo con las técnicas de retrato hablado que se llevan a cabo en México, sería el supuesto de Carlos Castaneda. Carlos Castaneda tuvo una suerte extraordinaria en México porque contó con un editor como el poeta Jaime García Terrés, con un traductor como Juan Tovar, con un portadista como Francisco Toledo y con un prologuista como Octavio Paz. Este Dream Team mexicano acogió a Carlos Castaneda y reveló a uno de los escritores más singulares que ha habido en los últimos años. Para mí, Carlos Castaneda representa el redescubrimiento del desierto como tema poético, la posibilidad también de encontrar paisajes interiores y la utilización, digámoslo así, religiosa, metafísica, de plantas endémicas de México como el peyote, y a partir de ello hacer ejercicios espirituales, es decir, encontrar que la percepción de la realidad es una forma de poder, como él mismo decía. Juan Tovar señala que entre tantos mitos que se tejen en torno a Castaneda, bien podría ser válida la versión de Juan Rulfo, quien decía: ¿cuál Castaneda? Es Castañeda. Es el hijo del notario Castañeda de Zacatecas. Se fue a Los Ángeles a estudiar antropología y ahora regresa disque brujo, disque brasileño. Es Carlitos Castañeda, yo lo conozco. Ahí quedan en la imaginación y en la retina estos retratos. Más adelante seguiremos conversando con José Agustín.